Hoy Dios te está haciendo una invitación muy especial, que tú seas de la familia de Cristo. Aquellos que le dicen sí a Dios y que deciden hacer su voluntad. Tú no tienes que hacer lo que Jesucristo ya hizo por ti. Tú no tienes que experimentar el dolor que Jesucristo sufrió por ti. Pero sí dice claramente allí que debes de llevar la misma actitud que Jesucristo tomó en ese momento. Hello. La actitud de obediencia, la actitud de voy a hacer la voluntad de mi Padre. Imiten a su Señor. Tomen la actitud que Él tuvo. Yo puedo dominar la carne cuando la carne se viene y se levanta y quiere hacer lo que ella quiere. Tú tienes el control de poder dominarla. Ya tú estás empoderado para vencer el pecado. La actitud de Cristo es: yo no voy a hacer la voluntad de la carne, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Tú tienes que cambiar la forma de pensar. La carne no tiene ningún dominio sobre ti. Cuando tú recibiste a Jesucristo, tú tienes poder para dominar todo deseo perverso de la carne. Hello. Cuando tú haces ese paso, sabiendo que estás agradando al Padre y no al mundo, ni a tu carne, ni a esta cultura, ni a los hombres, tu futuro resplandecerá. Tus días brillarán. Hay esperanza. Hay gozo adelante. Vas a ver la luz al otro día, porque simplemente tú estás caminando en aquello que es perfecto. Porque la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, tú y yo, seamos enteramente capacitados para toda buena obra. Ya Dios lo pensó desde el principio. La palabra que nos entregó nos prepara para toda buena obra. Hay un plan de Dios y ese plan de Dios para ti es bueno. Hoy quiero hablarte, llevarte a una escena del apóstol Pablo con Silas cuando iban a predicar. Pablo, apasionado por lo que estaba haciendo, apasionado por su nueva vida, por su nuevo destino, lo que quería era simplemente predicar y predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Y en su corazón tenía Pablo ir a predicar a Asia. Y vámonos para Asia, le dice a Silas. Y van en camino hacia Asia cuando escuchan de Dios que no deben de ir a predicar a Asia. Y luego cambian su destino y se van a Bitinia, a predicar a Bitinia. Y el Espíritu Santo de Dios por segunda vez le dice a Pablo: no vas a predicar en Bitinia. Pablo entonces llega a Troas y en Troas tiene una visión en la noche en donde ve a un hombre de Macedonia diciéndole: ven, ayúdanos. Le suplicaba en el sueño, en esta visión a Pablo: ven y ayúdanos. Y Pablo inmediatamente entendió que el Espíritu Santo de Dios no los dejó ir a Asia ni a Bitinia, pero los estaba mandando a Macedonia con un plan y un propósito. Fue Dios el que le dijo: ve a Macedonia. Pablo quería hacer algo bueno en Asia. Pablo quería hacer algo bueno en Bitinia. Mas sin embargo, queriendo hacer algo bueno, Dios le dijo: no lo hagas. ¿Qué haces tú cuando tú quieres hacer algo que es bueno? Algo que tú crees que ante Dios está bien. Pero el mismo Dios te dice: no lo hagas.
porque de repente no es el tiempo, no son las circunstancias, no son con las personas que debes de estar. Los planes de Dios son mucho más altos que tus mismos planes. Su voluntad es perfecta. Tú puedes tener la voluntad tuya que te dice yo quiero hacer esto, pero si Dios te está diciendo no lo hagas, es porque Dios ya vio algo que no era para ti. Hace un corto tiempo se me presentó una oportunidad y era una oportunidad muy buena de negocios. Y le dije sí al negocio. Y Dios en la noche me dio un sueño. Y en ese sueño me mostraba que debería de retroceder de aquello que yo me comprometí, que no debería de hacerlo. Inmediatamente yo supe que fue el mismo Espíritu de Dios, así como se lo reveló a Pablo. De la misma manera, Dios nos habla a nosotros. Te puede dirigir, este no es el momento, no hagas esto con esta persona. Levántate ahora mismo y muévete a este lugar. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y tú no quieres caminar y vivir en tu propia voluntad carnal, sino en la misma voluntad de Dios. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú vas protegido, tú vas resguardado, tú vas proveído, tienes la voluntad de Él y su gracia está contigo en todo momento. Hello. Cuando Pablo escuchó esto en esta visión, cuando Pablo se despertó, dijo, estamos seguros que Dios nos está enviando. Cuando Dios te habla, cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú estás caminando con una seguridad, porque cuando tú no estás en la voluntad de Dios, tú no sientes la paz, tú no sientes esa seguridad, tú te sientes inseguro más bien, pero cuando tú estás obedeciendo la instrucción de tu Padre, lo que te está diciendo hacer, tú vas caminando en la vida, dando cada paso con toda seguridad. Cada paso que tú das bajo la voluntad de Dios lo estás dando firme, nunca en falso. Dios es bueno. Te quiero llevar a Juan, al capítulo 6 del libro de Juan, y te quiero leer lo siguiente. Dice, porque he bajado del cielo, dice Jesús a sus discípulos, no para hacer mi voluntad, hello, sino la del que me envió. Jesucristo claramente le dijo, yo he bajado del cielo. ¿De dónde bajó? Del cielo. No fue como nosotros nacimos aquí en la tierra. Pero el único que ha descendido del cielo es Jesucristo, hello. Y descendió, dijo, he descendido no con mi propia voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Para que Jesús haya dicho esto, Jesús adoptó un espíritu de humildad. Una humildad muy grande. Porque para que tú quieras hacer la voluntad de otros y no la tuya, se requiere de un corazón humilde. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú necesitas abandonar tu orgullo. Hello. Porque el orgullo te mantiene distante de la misma voluntad de Dios. El orgullo es independencia de Dios. Es no querer nada hacer con Dios. Es no querer hacer el paso a paso que Dios te está dirigiendo. Es decir, yo lo puedo hacer sin Dios. Y muchos de ustedes de repente necesitan comenzar a dejar el orgullo para poder comenzar a caminar en la misma voluntad de Dios, porque es el orgullo que te aparta, te distancia del propósito que tiene Dios para tu vida. Hello, ¿hay alguien conmigo aquí? El Espíritu Santo de Dios ha comenzado a hablar. En Efesios 6:6 nos comienza a hablar el Espíritu Santo de Dios hoy.
Yo quiero que hoy tú simplemente, donde estás en este momento, pídele a Dios, Dios, Padre mío, háblame. Toca mi corazón. Estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a recibir. Estoy dispuesto a creerte. Esta palabra es para ti. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Tú puedes hacer claramente la voluntad del hombre, o tú puedes tomar la decisión de hacer de corazón la voluntad de Dios. Es una decisión que tú puedes hacer. La voluntad del hombre es hacer lo normal, lo que dice esta cultura y este mundo que es lo normal. Porque ahora le llaman a lo malo, le llaman bueno, y a lo malo y a lo bueno le llaman malo. Hello. Y de repente para ti es normal, o a muchas personas, tener su esposa y tener un amante, doble relación. De repente es normal hacer droga, de repente es normal y respetar tus padres. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente dice, es que la voluntad de Dios es algo grande. Yo estoy en la voluntad de Dios. En las cosas pequeñas comienza a manifestarse la voluntad de Dios y comienza a manifestarse tu obediencia al Padre. Más bien yo te pregunto, ¿estás cumpliendo con la voluntad de Dios en tu matrimonio? Hombres, ¿estás amando a tu esposa como Dios lo quiere que tú hagas? La voluntad de Dios es, mujer, de que tú respetes a tu esposo. Lo estás respetando. La voluntad de Dios es que tú, joven, tú, niña o tú, niño, honres a tus padres. Estás en la voluntad de Dios. ¿Cómo te estás comportando? ¿Tus acciones cuáles son? ¿Estás en la voluntad de Dios? Jesús, ¿cómo estás obrando en ese negocio? ¿Estás obrando de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy te afirme, que hoy te traiga convicción de hacer un cambio. De si tú estás apartado de la voluntad de Dios, caminando como tú quieres y en tus propios deseos y en los deseos del mundo y en los deseos de los hombres, o si tú verdaderamente hoy quieres comenzar a escuchar la voz de Dios y decirle, Dios, estoy cansado de ir en contra tuyo. Estoy cansado de estar apartado de ti, de estar caminando independientemente de ti. Hoy quiero simplemente honrarte y glorificarte haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y esto aún se puede ir más y más profundo, y te quiero llevar al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y en este versículo vamos a hablar sobre el deseo de la carne. Porque no solamente es la influencia de este mundo, cómo te está llevando a hacer las cosas que el mundo desea que tú hagas. Y muchas de esas cosas las haces porque si lo están haciendo, entonces yo lo voy a hacer. Lo haces y te comprometes a hacer cosas simplemente porque la gente está esperando algo de ti, mas no es porque Dios te lo ha pedido. Hello. Y ahora actúa aún más la carne cuando comienza a tener dominio sobre ti. Te quiero llevar a 1 de Pedro 4:2. Dice lo siguiente: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Repite conmigo, la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Repito, el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, hello, sino cumpliendo la voluntad de Dios. No cumpliendo con las pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. Quiero hacer un alto el camino y quiero regresar a este versículo, a la parte inicial, y quiero leértelo nuevamente porque es muy importante que tú entiendas el mensaje que el Espíritu Santo de Dios te está dando a través de este versículo.
Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado. Esta escritura no está diciendo que tú debes de sufrir en tu cuerpo como Jesucristo sufrió, porque Jesucristo sufrió en el cuerpo pagando por nuestros pecados. Él fue al madero y sufrió en su cuerpo, llevó en su cuerpo dolor, fue torturado, fue crucificado. Y dice que en el madero, en su cuerpo llevó nuestros pecados. Pero Él lo hizo una vez por todos nosotros y fue solamente una vez. Tú no tienes que hacer lo que Jesucristo ya hizo por ti. Tú no tienes que experimentar el dolor que Jesucristo sufrió por ti. Pero sí dice claramente allí que debes de llevar la misma actitud que Jesucristo tomó en ese momento. Hello. La actitud de obediencia, la actitud de voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no voy a dejar que la carne, el deseo de mi carne, me venza. Pues el pecado ya fue vencido. Ya Cristo venció el pecado. Y nosotros hemos sido crucificados con Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hello. Entonces, esto se refiere más bien a una visión espiritual. Yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí, que es muy diferente. Asumimos el dolor, el sufrimiento del cuerpo cuando nos unimos a Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo padeció dolor. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú estás siendo crucificado también con Cristo. Espiritualmente nos estamos uniendo ya a Cristo. Lo que te quiere enseñar esta palabra es, en tus momentos de debilidad, en el momento en que la carne comienza a manifestarse y a tocarte tu corazón, a hacer lo que la carne quiere hacer, es cuando Dios te está diciendo, imiten a Cristo, imiten a su Señor, tomen la actitud que Él tuvo. Yo puedo dominar la carne cuando la carne se viene y se levanta y quiere hacer lo que ella quiere. Tú tienes el control de poder dominarla. Ya tú estás empoderado para vencer el pecado. La actitud de Cristo es: yo no voy a hacer la voluntad de la carne, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Tú tienes que cambiar la forma de pensar. La carne no tiene ningún dominio sobre ti. Cuando tú recibiste a Jesucristo, tú tienes poder para dominar todo deseo perverso de la carne. Hello, ¿alguien necesitaba escuchar esto? Oh, my Lord Jesus, la actitud de Cristo. Pues ya no tienes una mente del mundo. Cuando tú aceptaste a Jesús, ya tienes la mente de Cristo en ti. Dice el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4. Escúchame muy bien. Di conmigo, voy a someter la carne, voy a someter la carne, voy a someter la carne. La carne se somete a mí en el nombre de Cristo Jesús. Ya no tomo las mismas decisiones que me hacía tomar los malos deseos de la carne. Ya tú tienes que comenzar a pensar como un hombre y una mujer del reino. Tú ya no eres el mismo. Cuando Cristo entró en ti, hubo un cambio. Y tú tienes que alimentarte de lo que Dios te está entregando, que te fortalece, te fortalece. Continúa la escritura y dice, pues ya basta con el tiempo que han despreciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. Hello. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y
por eso los insultan. Oh Lord Jesus. Inmoralidad. Hacer cosas perversas, cosas que no le agradan a Dios. De repente estás luchando, aún siendo cristiano, aún habiéndole dicho sí a Jesús, todavía estás luchando con inmoralidades. Aún la carne está golpeando en tu alma, en tu corazón. Y te sientes llevado, dominado por el deseo de la carne. Hoy es cuando tú tienes que levantarte y decir, yo voy a ser como Jesucristo. Yo voy a seguir el ejemplo de mi maestro. Yo no voy a dejarme someter por la carne. Yo voy a someter la carne porque yo tengo la autoridad. Sigue el ejemplo de Jesús. Jesús. Cuando tú comienzas a someter a aquello que te sometía a ti, tu vida comienza a experimentar algo diferente. Porque tú ya no estás haciendo la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. Cuando todas esas personas se sorprendan que tú ya no estás haciendo esto, ay, pero es que Pedrito ya no hace esto con nosotros, ya no se emborracha con nosotros, ya no tiene otra mujer como nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ellos se sorprendan, gloria a Dios, porque entonces estás haciendo la misma voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, no la voluntad de la carne, no la voluntad de la cultura, sino que estás haciendo la misma voluntad de tu Padre Celestial. Gloria a Dios cuando ellos se extrañen por tu nuevo comportamiento de vida. Oh my God, Jesus, alguien necesita seguir la misma actitud de Jesucristo, una actitud de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Te voy a llevar a este versículo que yo sé que te va a hablar. Dice en 1 Juan 2:17, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos esos malos deseos que surgían en tu carne, todo ese mundo perverso, dice la Escritura, que se acaba con sus malos deseos. Pero tú, que hoy decides hacer la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Oh, Jesus. El alfarero es aquella persona que moldea una sustancia de barro y hace lo que esa persona quiera, como lo quiera hacer. Grande, pequeño, con esta figura, esta otra figura, como se le antoje. El alfarero simplemente hace un diseño artístico. Tú sabes ¿cuál es la razón por la cual muchas personas no siguen la voluntad de Dios? Porque se han dejado moldear por el alfarero del mundo, por el alfarero de la cultura, por el alfarero de los deseos de la carne. Y se han dejado definir quién eres tú. Tú has dejado que ese alfarero defina qué debes de hacer, cómo te debes de comportar, cómo te debes de expresar, qué hacer en ciertas circunstancias. Ese es el alfarero del mundo. Pero la Escritura dice, no te amoldes, no te dejes amoldar con este mundo, sino que seas transformado mediante la renovación de tus pensamientos, que es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que proviene del Padre,
te transforma. El nuevo alfarero para tu vida debe ser Dios. Cambia de alfarero, cambia el alfarero del mundo, cambia el alfarero de esta cultura, cambia el alfarero del enemigo y conviértelo en el alfarero Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Ese debe de ser tu nuevo alfarero. Tú simplemente déjate moldear por Dios. Deja que Él sea el que muestre su voluntad para tu vida. Y tú obedécela. Y déjate usar por Dios. Deja que Dios te instruya. Deja que Dios te muestre. Deja que Dios te revele. Deja que Dios te diga cuál va a ser el próximo paso de tu vida. Sin que tú cuestiones ni que tu orgullo impida que la voluntad de tu Padre se manifieste en tu vida. Jesús, aún, haz la voluntad de Dios en los momentos difíciles. Jesucristo tuvo un momento antes de ir a la cruz donde Él dijo: Padre, si quieres, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y muchos de ustedes de repente están atravesando un momento amargo, que sería muy fácil apartarse de la voluntad de Dios. Y Dios te dice: no, hijo, mantente allí. Sigue, presiona un paso más. Y en medio de ese momento de amargura, que puede ser terminar una relación, que tú la quieres, yo quiero estar con esa persona, quiero aún seguir con esa persona, pero Dios te está diciendo: desconéctate, hija, desconéctate, hijo, esa no es para ti. Aún en ese momento de dolor, simplemente: Padre amado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú haces ese paso, sabiendo que estás agradando al Padre y no al mundo, ni a tu carne, ni a esta cultura, ni a los hombres, tu futuro resplandecerá. Tus días brillarán. Hay esperanza. Hay gozo adelante. Vas a ver la luz al otro día, porque simplemente tú estás caminando en aquello que es perfecto. Porque la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú comienzas a escuchar de Dios y dices: Padre, yo voy a renovar mi mente con tu palabra, entonces la voluntad de Dios se comienza a manifestar para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios para ti es buena, que la voluntad de Dios para ti es agradable y que la voluntad de Dios para ti es perfecta. ¿Cuántos lo creen hoy y cuántos lo reciben? Amén. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. ¿Sabes que la voluntad de Dios la puedes aprender? Y la puedes aprender escudriñando su misma palabra. Escúchame muy bien. Jesús estaba predicando a una multitud de personas. Y eran tantos que nadie podía acercársele. Y de repente llegó su madre y sus hermanos y querían hablar con él, querían compartir con él. Le mandaron una razón y le dicen: Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús se queda mirándolos a todos y les dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, mi familia, los que pertenecen al reino de Dios, son los que hacen la voluntad de Dios. Y en otro libro simplemente dice: mi hermano y mi hermana son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dios te va a dar a ti revelación de tu palabra. Cuando tú dices: Señor, enséñame tu voluntad, Dios te va a dar a ti de su palabra. Tú escucha la palabra, recíbela,
créela y ponla en práctica. Vas a comenzar entonces a hacer la voluntad de Dios. Hoy Dios te está haciendo una invitación muy especial, que tú seas de la familia de Cristo. Aquellos que le dicen sí a Dios y que deciden hacer su voluntad. Si el Espíritu Santo de Dios hoy te habla, si tú sientes acercarte a Dios, dar ese próximo paso, hoy es tiempo de que simplemente abras tu corazón y le digas sí a Jesús, porque Él murió por ti para llevarse todos tus pecados. Y hoy simplemente Dios quiere que tú lo reconozcas y aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esa es la voluntad de Dios para ti. Así que simplemente confiesa, yo te voy a guiar en esta oración, que quiero que la digas de todo corazón, con toda tu alma. Padre Celestial, hoy reconozco que me he apartado de ti. He hecho mi voluntad y los deseos de mi carne. Hoy quiero solamente someterme a ti, seguirte a ti, aceptar a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo con todo tu corazón, hoy yo te aseguro que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, tu Rey de Reyes. Él es tu Dios. Hoy quiero felicitarte y hoy quiero felicitar a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales. Sigamos compartiendo este mensaje, seamos de bendición para muchas personas. Yo sé que es algo que le agrada a Dios y es la voluntad de tu Padre para tu vida. Los felicito y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Bendiciones.